esté ahora y siempre por cada uno de ustedes. Para poder encontrarnos con Jesús, con el que Jesús nos sale a buscar, que nos sale a encontrar, que nos pregunta qué es lo que queremos, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos juntos a nuestro Señor. Dios Todopoderoso y eterno, que gobiernas en el cielo y en la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como cristianos somos libres de responder y entregarnos a los de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo donde estaba Elí y le
aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostar. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostar. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Entonces Elí comprendió que era el Señor que llamaba a Jehová. Él dijo a Samuel, ve a acostarte, si alguien te llama, tú dirás, habla Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, él respondió, habla, porque tu servidor escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima en mi oración, pero me diste lo inocente. No pediste holocausto ni sacrificio. Entonces dije, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrado mi labio. Tú lo sabes, Señor. Aquí Estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son un templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. El verdadero discípulo es aquel que sigue a su maestro. Escuchemos con atención el Santo Evangelio, que tiene la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista
Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Estuvimos compartiendo los días de campamento con jóvenes jesuitanos y jóvenes de la zona. Y les confieso que me gustó mucho acompañarlos a los chicos porque uno descubre a través de ellos cómo Dios va pasando por nuestra vida, cómo Dios va pasando en medio de nosotros. Hablando con la mayoría de ellos, muchos yo les preguntaba: bueno, ¿te gustó el campamento? Sí, muy lindo. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Y uno me dijo: lo que más me gustó fue haber escuchado a Jesús. Yo dije: bueno, cerremos con esto, ya hemos cumplido el objetivo principal del campamento, que es escuchar a Jesús. Ellos, a través de su alegría, a través de haber compartido los juegos, las fiestas, con la noche de fiesta, se fueron encontrando con Jesús, porque se animaron a escucharlo, porque se animaron a seguirlo. Y muchos de ellos después ya se animaron a seguirlo y a anunciarlo a los demás. Por eso, si tuviéramos que hacer una especie de lista con ingredientes, porque justamente ellos en una vuelta tuvieron que hacer una lista con los ingredientes que le darían sabor a su vida, tendríamos que poner, para explicar un poco la lectura de este fin de semana, 3 ingredientes. El primero es escuchar, el segundo sería el seguir, y el tercer ingrediente sería el anunciar. Podríamos decir o resumirlo de alguna manera: vamos a ser discípulos misioneros de Jesús. Vayamos entonces a la liturgia de la palabra para ver en dónde aparecen esos ingredientes. La primera lectura que nos habla justamente de un joven que escucha por 3 veces la voz del Señor que le dice: Samuel, Samuel. Más o menos como los jóvenes cuando se quedan dormidos y salieron el fin de semana y los papás van a llamarlo para comer, hay que llamarlo varias veces. Bueno, eso es generalmente lo que hizo Dios con Samuel. Una vez lo llamó, él se levantó y fue a buscar al sacerdote, creyendo que era el sacerdote el que lo llamaba. Y justamente es el sacerdote que descubre que Dios lo estaba llamando a Samuel, que Dios quería que Samuel lo siguiera. Fue justamente alguien, una persona concreta, que hizo de mediador para decirle: mira, Jesús te está llamando, Jesús quiere que lo sigas. En la época de Samuel sería: Dios quiere que lo sigas, quiere que seas su discípulo, quiere que estés con él, que le dediques tiempo a escuchar la voz del Señor. Samuel entonces se anima a escuchar la voz de Dios. Y es tan fuerte el llamado que siente Samuel que se anima en todo a escuchar la voz de Dios y a no dejar caer ninguna de las palabras de Dios. ¿Qué enseñanza entonces que ya nos deja la lectura de este fin de semana? La primera ya nos dice que tenemos que animarnos a escuchar la palabra de Dios, porque justamente la palabra nos enseña por dónde tenemos que caminar. No necesitamos de celebraciones grandes, de celebraciones importantes, sino que justamente lo sencillo y ordinario de cada día necesitamos escuchar la voz de Dios para saber por dónde caminar. Empezamos como iglesia a partir de este fin de semana, que ya sea el segundo domingo
justamente para animarnos a seguir a Jesús, el Evangelio nos explica cómo hacerlo. Nos encontramos con Juan, con alguien que yo aquí dije que parecía típico de la manera de vivir. Y es él que les indica a sus discípulos a quién tiene que seguir. Juan da un paso al costado, porque ya cumplió con su misión, pero sigue haciendo su misión, que es señalar quién es el Cordero de Dios. Juan cumple con la misión de decir que no es a mí el que tiene que seguir, es a Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan se anima a escuchar la voz de Dios que le dice: mira, tienes que salir a anunciar que viene alguien importante, que viene mi hijo. Y justamente lo cumple y se anima a señalar quién es Jesús. Y se lo enseña a los que quieren saber. Hace también lo que hizo el sacerdote con Samuel. Le señala a quién tiene que escuchar. Le señala a quién tiene que seguir. Y justamente esos dos discípulos que estaban con Juan se animan a ir a los pasos de Jesús. Lo siguen. Van tras sus pasos. Y es entonces cuando Jesús les pregunta quién quiere. Hoy que escuchamos la palabra de Dios nosotros, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que estamos necesitando de Jesús? ¿Qué es lo que estamos necesitando que sea Él el que ponga luz en nuestras vidas? ¿Cuáles son esas tinieblas que están necesitando que Jesús ponga luz? Necesitamos entonces decirle a Jesús qué es lo que queremos. Porque esos dos apóstoles se animaron a preguntar: ¿de dónde vives? Queremos saber quién sos. Queremos saber qué haces. Es como si le preguntaran a Jesús: ¿cómo es tu tiempo libre? ¿Qué es lo que haces? ¿A dónde estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo se compone tu vida? Se animan a ir a Jesús. Y es tan fuerte el encuentro que tienen esos dos apóstoles con Jesús que tuvieron que plasmar el Evangelio. Era como las 4 de la tarde. Si iríamos a los pobres del decanato, seguramente esos días fueron desde el 13 al 17 de enero, cuando me encontré con Jesús. Seguramente ellos habrán escrito cómo fue su encuentro con Jesús. Seguramente nosotros tuvimos un encuentro con Jesús y tal vez nos acordamos de ese día. O tal vez todavía no lo tuvimos y necesitamos decir: hoy me encontré con Jesús. Porque suele pasarnos que perdemos la memoria. Suele pasar que nos olvidamos cuando fue ese día en que nos encontramos con Jesús. Porque al Espíritu no le interesa que nosotros nos encontremos con Él, que nos animemos a escucharlo y a seguirlo. Prefiere que nos olvidemos de ese día. Prefiere que nos olvidemos quién es el Señor de nuestra vida. Porque así es como nos domina más fácil. Pidamos entonces a Jesús que nos ayude a descubrir cuál fue ese día en el que Él tocó nuestro corazón, que lo llenó de vida, que lo llenó de sentido. Porque desde ese encuentro con Jesús, como nos transformaremos en anunciadores de la buena noticia. Y ese ya es el tercer entonces ingrediente que la liturgia nos presenta este día. El anunciar, el animarnos a decir a los demás que Jesús fue lo mejor que nos pasó en la vida y que no podemos dejar pasar esta noticia. No podemos dejar de anunciar a los demás y escucharles que Jesús es importante. No podemos dejar pasar la oportunidad de decirle a otros que esto es lo que nos hace felices. Encontrarnos con Jesús. Estar largo rato a solas con Él. Y queridos hermanos, hoy tenemos todos la posibilidad de pasar de discípulos a misioneros. Fíjense qué cosa y qué detalle tan importante de la liturgia de este fin de semana. El primero en encontrarse con Jesús fue Andrés. Y Andrés inmediatamente salió a anunciarle a alguien que Jesús había llegado a su vida. Y el primero que se encuentra Andrés es su propio
Simón Pedro. Qué pequeño detalle. Si Andrés no le hubiera dicho a Jesús, a su hermano Simón, que se había encontrado con Jesús, no tendríamos papa en la iglesia. Porque justamente el primero, Pedro, fue justamente nuestro Papa. Sin Andrés, no tendríamos justicia en la iglesia. Un pequeño detalle. ¿Quiénes son entonces esos Pedros a los cuales tenemos que salir a decir? Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a Jesús. ¿Quiénes están necesitando hoy, aquí en sus llaves, en nuestras casas, en nuestras familias, que le digamos: Jesús tocó nuestra vida, Jesús es el Mesías, Jesús es la luz de nuestra vida? Necesitamos pedir entonces a Jesús hoy estas gracias, estos ingredientes: la gracia de la escucha, la gracia de seguir a Jesús, la gracia de ser escuchado de los demás. Los jóvenes de Canal 3 se animaron a escuchar la palabra de Dios. Dijeron que sí a seguir a Jesús. Y seguramente ya están haciendo lío en el decanato, anunciando que Jesús está vivo, que Jesús fue lo mejor que le pasó en esta semana y que quiere que otros hagan experiencia de gloria de Jesús. Ellos me dijeron que se animaban. Hoy entonces todos somos invitados a responder a la palabra de Dios, a responder a la escucha, a responder a invitarnos a seguirlo y a responder sobre todo a anunciar a los demás. ¿Se animan entonces a hacer esta experiencia de escucha, del seguimiento de Jesús, pero sobre todo a salir a decir a los demás que Jesús fue lo mejor que nos pasó en la vida? Y al Mesías de nuestra vida le respondemos confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, debería de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Le presentamos al Señor nuestras intenciones y le pongo el templo. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Para que la Iglesia y el Papa mantengan viva la predicación del Evangelio, oremos: escucha, Señor, nuestra oración. Para que nuestra diócesis, conducida por sus pastores, tenga siempre una actitud de apertura y acogida a la palabra, oremos: escucha, Señor,
Abraham y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a la Iglesia peregrina de la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo agradeció a la muerte y nos ha hecho partícipes
ven al menos espiritualmente a tu corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti totalmente. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a recibir a Jesús, el Cordero de Dios, que al unirnos al Señor somos un solo espíritu en Él. Cantamos: Jesús que se quiere
Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Les quería agradecer de parte de todos los jóvenes de Canal, también de los jóvenes que han ido a misionar, por la compañía no solo espiritual, sino también material. Muchas de las cosas con las cuales comimos fueron donación de ustedes, fueron ofrecimiento de ustedes para que nosotros también podamos disfrutar de unos días buenos junto a Jesús. Por eso gracias, pero sobre todo también gracias por la oración, que de veras necesito mucho la compañía de ustedes y la compañía de Jesús a través de ustedes. Vamos a pedir al Señor que nos regale su bendición, esa bendición que nos permita a todos entonces animarnos a escuchar a Jesús para poder seguirlo mejor. Cada oración de la bendición vamos a responder amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia